Queridos amigos de Valencia y tantos representantes de más de 100 ciudades que se reúnen allí, lamento no poder estar. Me parece que la causa es hondamente convocante: la alimentación, el medio ambiente, la sustentabilidad y un conjunto de capítulos que tienen que ver con la marcha de nuestra civilización cada vez más urbana, con una tendencia a concentrarse en megalópolis. Y vaya una pregunta en la distancia: ¿no tendrán que tener una medida las ciudades? ¿Podrán tener cualquier dimensión? ¿No habrá que repensarlas para que tengan una escala humana y favorezcan la felicidad del hombre? Al fin y al cabo, hasta los mayas tenían un control territorial de sus ciudades. ¿Y acaso nunca hizo tanta explosión la civilización humana como en puñados de pequeñas ciudades como las de Grecia, como las que vieron florecer el Renacimiento, o como las fundadoras de la época moderna capitalista, las ciudades de la Liga Hanseática? Todos temas que vale la pena repensarlos, porque al parecer el interés inmobiliario nos lleva a dimensiones colosales y nos llena de problemas. Y la alimentación, la convivencia, el sostener el medio ambiente, tal vez hacia el futuro podamos hacer las cosas un poco mejores, si no perfectas. Automáticamente, sin pensarlas, no creo que las cosas se mitiguen y tengan solución. Mi corazón campesino, lleno de nostalgia, tiene sus ciertas ojerillas y me puedo equivocar, pero no tengo duda que el mundo del futuro se urbaniza y por eso se hace notoriamente más débil frente a las adversidades de la vida. De todas maneras, creo que los seres humanos tenemos medida. Podemos tal vez reconocer 30, 40, un poco más, poco menos, un número tribal de personas y de sentimientos, pero no podemos registrar miles, cientos de miles. Pasa a ser el anonimato dentro de la multitud, a un paso de la soledad en el medio de la multitud. Por eso lamento no poder estar para discutir todos los lugares comunes de cosas que se repiten. Pero creo que bien vale este tema discrepar, identificarse y hasta angustiarse, porque no acompaño la idea que el desarrollo y el crecimiento económico es el único horizonte o es la única preocupación. Si al lado no está la preocupación de la felicidad humana en el transcurso de nuestra vida, me parece que no sirve tanto el avance económico si nuestros sentimientos quedan por el camino. Sería una cosa muy antigua,